ciertamente son sus misericordias. Le invito a que se ponga, se asiente, mejor dicho. Quiero mandarle de pie de nuevo. Y podemos ir buscando Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20, perdón, dije 20, 22, va para atrás, 22. ¿Ok? ¿Cuánto lo tienen en el último? ¿Verdad? Dice, leo unos versículos. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. No tienen necesidad de la luz, de la lámpara, ni del sol, ni de la luz del sol, perdón, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Bueno, hoy nos corresponde, amados hermanos, estudiar el capítulo 22, el último capítulo de Apocalipsis. Este capítulo es más como un cierre, del libro, es como unas conclusiones que hace el apóstol Juan acerca de este libro. Y quiero que recordemos algunas cosas. Sé que la imagen no es 100% directa, estuve buscando una mejor, pero no había. Sin embargo, podía hacerla, pero me iba a llevar un buen tiempo. No vean estas letritas que los pueden enredar, sino que sigan como los puntos principales. Recordemos que hablamos del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Estuvimos viendo que hay congregaciones que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, sino que creen solamente en la segunda venida. Unen esto con esto. ¿Ok? Entonces, que mientras está en ese tiempo, que aquí son 7 años de tribulación, ¿verdad? Que ya la estudiamos, el tema de los sellos, el tema de las trompetas, el tema de las copas, son los 7 años de tribulación que menciona la Biblia, donde aparece el anticristo. Algunos creen que aparece desde el principio, otros que él está aquí, pero a la mitad, a los 3 años y medio, donde manifiesta realmente quién es. Mientras está dando eso, bueno, en el cielo están dos cosas: el tribunal de Cristo y están las bodas del Cordero. En el tribunal de Cristo damos cuenta de los dones, talentos, habilidades, de todo lo que Dios nos dio, y algunos son premiados, otros no, pero hay una celebración acá en el cielo, mientras aquí la tierra está en juicio. Estuvimos viendo, bueno, la segunda venida pone fin a los 7 años, inmediatamente le aparece y dice que mata al impío con el espíritu de su boca. Otro pasaje dice con la espada que sale de su boca, y lo hace en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? En la batalla que se conoce como el Armagedón, ¿ok? En el valle de Megido, ahí ocurre esa gran batalla. Y terminado ya esto, entonces encierran al diablo, ¿verdad? Por 1000 años, aquí no está esta parte, la encierran por 1000 años, y viene el milenio. En el milenio se cumplen los pasajes de Zacarías, los pasajes de Isaías, donde dice que el lobo y el cordero morarán juntos, donde el niño vivirá más de 100 años, o sea, la etapa de la niñez será extendida, donde la gente vivirá mucho tiempo, y donde hemos dicho que los testigos de Jehová confunden eso con el paraíso por las características que esto tiene, pero es el reino milenial de Cristo en la tierra, en Jerusalén. Luego de eso se unen dos naciones, pasados los 1000 años, sueltan al toro, ¿verdad? Sueltan a Satanás,
y entonces no se arrepienten. ¿Para qué lo agarraron? Probablemente para demostrar que Satanás no va a cambiar, para demostrar que aún estando en prisión sigue siendo malo y sigue teniendo sus maquinaciones. O sea, como si fuera una oportunidad que no la va a aprovechar. Y lo sueltan, y lo primero que hace es engañar, al final del milenio, engañar a las naciones. Utiliza dos naciones conocidas como Gog y Magog. Estas dos naciones, algunos dicen que es una, pero bueno, se mencionan en otros pasajes bíblicos y hablan que reúnen a otras naciones de la tierra para destruir a Israel y rodean el campamento de Israel como de costumbre. Lo rodean. Algunos estudiosos han dicho que las palabras son parecidas a Rusia. Eso ahora es desmentido, pero es una posición en algunos. Que Gog y Magog, estamos hablando de una potencia mundial como Rusia, que va a tener su entrada o su lugar al final de los tiempos. Pero qué interesante el papel de Rusia en este momento, ¿verdad? Eso es algo bastante interesante. Pero bueno, eso no se puede probar, puede ser otra potencia, no lo sabemos. O puede ser que Rusia quede hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Y como estamos viendo las cosas, hay que estar muy atentos. Es interesante cómo se está acomodando el ajedrez de Dios. Y bueno, el Señor mismo destruye con fuego a esta rebelión. Y ahora sí, mandan a Satanás ¿a dónde? Al lago de fuego. Me brinqué algo, donde ya estaban ¿quiénes? El falso profeta y el anticristo ahí esperando, ¿verdad? Los tiran ahí. Y bueno, aquí termina el milenio. Los cielos, dice que desaparece de la presencia de Dios y Dios crea nuevos cielos y nueva tierra, porque no son iguales a los del principio. Hay como una nueva creación. ¿Cómo lo hace? No tengo idea. ¿Cómo lo realiza? No tengo idea. Ojo con algo. Durante este tiempo hay niños, adolescentes y todo lo demás. Son 1000 años, entonces el ser humano se sigue reproduciendo. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, los vimos que estas personas iban a adorar a la nueva Jerusalén. Desciende la nueva Jerusalén del cielo y luego está el juicio ante el gran trono blanco de aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. Un juicio de proceso prácticamente, ¿verdad? Y entonces desciende la nueva Jerusalén en este cielo nuevo y esta tierra nueva. Y de aquí en adelante tenemos la eternidad. ¿Okay? Hay gente, para que usted sepa, aunque llevan esta posición, hay gente que ve esa nueva Jerusalén que desciende del cielo, la ve en el milenio, piensan que es la misma. Según yo veo, no es la misma, porque eso es un cielo nuevo y una tierra nueva donde desciende esta nueva Jerusalén del cielo. ¿Qué pasó con la gente que estaba viva aquí? No se nos dice nada al texto. Solo se nos dice que las naciones, ya lo vimos la quincena pasada, que hubieran sido salvas, andarán a la luz de esta ciudad. O sea que van a haber naciones salvas. ¿Cuáles naciones? Las que se levantaron en este tiempo, las que quedaron en este tiempo. No todas siguieron a Satanás y a Gog y a Magog. Hay naciones que no lo hicieron. Entonces se habla de ellas ya en el estado eterno. Dios los transforma, no sé, pero pasan a este estado eterno. Y eso quiero que lo tengan claro porque se va a hablar de ellas de nuevo en este capítulo, de esas naciones y de esas personas. Se va a hablar un poquito acerca de ellas. Y de ahí es donde los testigos de Jehová ven el paraíso, porque ven personas comiendo del árbol de la vida y demás. Pero es más bien la restauración. El estado eterno, el Señor restaura ¿qué? El Edén, el paraíso. No va a ser igual, pero restaura lo que perdimos y vuelve a restaurar al hombre al estado inicial. En la nueva tierra, no esta. No esta. Ok. Vamos entonces al capítulo que nos corresponde. Bueno, vimos en el capítulo 21 la descripción de la nueva Jerusalén, ¿verdad?
Y en el capítulo 22 concluye, o sea, este capítulo 21, con el pedazo de este capítulo que vamos a ver en el capítulo 22, sigue hablando todavía de la Nueva Jerusalén. ¿Entienden? La Biblia no ha sido dividida como nosotros quisiéramos. Fue dividida por capítulos, y eso lo hicieron los hombres. Esa división de capítulos lo hicieron los hombres, de los versículos. Probablemente el capítulo 21 debería continuar un poquito más, porque lo que vamos a ver al inicio del capítulo 22 todavía sigue hablando de la Nueva Jerusalén, más bien las conclusiones de la Nueva Jerusalén. Y luego pasa, ya como al cierre, a unas exhortaciones y cierre del libro, que también lo vamos a ver hoy. El capítulo 22, verso 1. ¿Qué hay en esta Nueva Jerusalén? Todavía se nos dice que después me mostró un río. ¿Cómo era ese río? Limpio, ¿verdad? De agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. No hay mar, pero sí hay río. No existe mar, pero sí hay río. Recuerden que el mar simboliza ¿qué? Confusión. Pero acá se nos muestra el río, y el río, salvo algunas ocasiones, simboliza la presencia del Espíritu Santo, simboliza los ríos de agua viva, la vida eterna. Y esta idea de un río corriendo, ¿verdad?, como el cristal, ya estaba en otros libros de la Biblia. Por ahí lo que están apuntando, en Ezequiel 47, versículo 1, se habla acerca de este río, o algo parecido, ¿verdad? Ezequiel 47, versículo 1. Este río en el cual él tiene que nadar porque se va haciendo muy grande. Ahí lo menciona en esa Jerusalén que Ezequiel ve. Bueno, este río sale del trono de Dios y del Cordero. De aquí vamos a ver esta unidad, del trono de Dios y del Cordero. Está dando a entender que Jesús está sentado en el mismo trono que el Padre. Y ahí lo vamos a ver, el trono de Dios y el Cordero. Dios y el Cordero va a estar uniéndonos para llevarnos a la idea de que Jesucristo es Dios y merece la misma adoración y tiene la misma autoridad. Hay ideas que dicen que bueno, y hay pasajes que parecen que dicen que Jesucristo le devuelve al Padre todo el dominio y todo el poder. Pero estamos leyendo aquí en Apocalipsis, el último libro de Apocalipsis, que Cristo sigue gobernando con el Padre. Entonces no es un ser humano especial o un ángel que al final de arreglar, por así decirlo, la tierra, salvar a las personas, le devuelve al Padre todo el dominio y el poder, y ya él se vuelve a ser un ángel. No, sigue sentado en el trono de Dios. Eso es muy importante porque hay posiciones que dan a entender de que Jesús devuelve todo el poder al Padre y luego se hace un lado, ¿verdad? Porque no es Dios sino un ángel. Pero vemos que el texto de Apocalipsis sigue compartiendo el trono con el Padre, y la única forma es que él sea Dios para sentarse en el trono de Dios. Algo que vemos en el verso 2: en medio de la calle hay una calle. Ya habíamos visto que había una calle, ¿verdad?, de oro y todo lo demás, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Ahora, esto en el griego no es muy claro, así que no vamos a como imaginárnoslo muy bien, que trataré de explicarle alguna idea. Parece que hay una calle, ¿verdad? La calle famosa de oro, la calle especial, ¿verdad? Y en medio de la calle está el árbol de la vida. Pero también hay un río que pasa por ahí. Y también este árbol de la vida está a uno y otro lado del río. Eso es lo que se me puede ocurrir cuando esos árboles como que invaden la carretera. Yo he visto árboles en algunos lugares, porque tienen cosas que un árbol en medio de la calle. Entonces los carros pasan alrededor de la calle, no quisieron cortarla, y ahí está. Hay árboles tan grandes que sus raíces siguen extendiéndose. Entonces este es un árbol, digamos, sobrenatural, podemos decir que es simbólico para algunos,
Yo creo que sí hay literalidad en él, tan sobrenatural que está en el medio, pero también está en el río, a los lados del río. Significa que es enorme, significa que es grande, significa que se extienden sus ramas o sus raíces por distintos lugares. Y este es el árbol de la vida. ¿Dónde se hablaba del árbol de la vida? Acuérdense, díganme. Génesis. ¿Génesis cuál? En capítulo 3, ¿verdad? Creo que el capítulo 2 lo menciona también. El del árbol de la vida no comió Adán y Eva. ¿De cuál comieron? Salado nosotros. Y que se les quita el acceso al árbol de la vida para que no coman y entonces se vuelvan eternos. O sea, y seríamos, perdón la comparación, como los demonios y los espíritus, ¿verdad? Que hacen el mal y no mueren. Entonces, no, quitemos este árbol de aquí, saquémoslos a ellos, más que todo del acceso a este árbol, ¿verdad? Para que no lo extiendan su mano y coman de él y vivan. Pero el hombre ya tenía eternidad. El hombre no tenía enfermedad, no había muerte, pero parece que dependía del árbol de la vida. Tenía que tener una dependencia. Entonces, debería comer de ese árbol. No sé, para sentirse más fuerte o qué, pero tenía que comer de ese árbol, pero no lo necesitó, no lo hizo por alguna razón, pero comió de la ciencia del bien y del mal. Y ahí se fregó la historia, se dañó la historia. ¿Ok? Tomen en cuenta eso. Los que dicen que este pasaje que estamos viendo es totalmente simbólico y no me afecta porque igual encuentro simbolismo, encuentro enseñanza en todo esto. Y es difícil saber dónde está el simbolismo, dónde está la literalidad. Obvian algo. Si yo digo que el árbol de la vida aquí es simbólico y no va a haber árbol de la vida en el otro mundo, sino que es simbólico, se refiere a Cristo, se refiere a la vida eterna, entonces también tengo que decir que Génesis es simbólico, no hubo árbol tampoco ahí. Y Dios no separó el paraíso tampoco, y no sacó al hombre, sino que todo eso es simbólico. Y creo que la mayoría de todas las posiciones, aunque tengamos diferencias con Apocalipsis, la mayoría, a excepción de algunos grupos, creemos que fue literal, con algunos aspectos simbólicos, pero creemos que si hubo un árbol de la vida, creemos que si estuvo Satanás ahí, creemos que pasó lo de Adán y Eva y que fueron sacados de este paraíso al cual se le dice al hombre que está crucificado con Jesús a la par: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces sí existe. Entonces yo no debo tener problema en entender de que en la eternidad hay un árbol de la vida. No me debe afectar porque ya lo hubo, es el mismo, ahí está. No me debe causar, eso tiene que ser simbólico. No, ya hubo un árbol en Génesis capítulo 3, entonces estamos hablando del mismo árbol de la vida. Ahora, cosas que no nos dice de Génesis. ¿Cómo era este árbol? Produce 12 frutos. Ok, simbólico, sí. ¿Simbólico de qué? ¿Qué es el número 12? De nuevo, recordemos. Israel, los apóstoles, ¿verdad? La iglesia de Israel, los creyentes. Produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Entonces, algunos interpretan, no es que solamente son 12 frutos, entonces no podrían comer la gente que está ahí. No son 12, sino que produce 12 clases de frutos. Algunos pensaron que el árbol de la vida, y usted ve los dibujos, que era una manzana, un árbol de manzana. Pensaban que era un árbol de manzana. ¿Por qué? Porque a la serpiente le gustaba estar en los árboles de manzana en aquellas épocas. Entonces ahí se popularizó. Pero es probable que esté hablando de 12 clases de frutos. No era un árbol injertado, pero algo así, que por acá había una clase de frutos, por así decirlo, hermano. No sé qué fruto sea, naranja por acá, mandarina por acá, manzana por acá, 12 clases, eso tendría más sentido en el asunto de que un árbol no solamente produce 12 frutos, 12 clases de frutos. Y las hojas del árbol, vean que vuelve a mencionar lo que habíamos visto en el capítulo anterior, era para la sanidad de ¿quién?
Las naciones que que irían a Jerusalén a adorar, las naciones que entrarían por la puerta a adorar, dice, esas hojas de esa planta de ese árbol serían para sanidad de las naciones. Aquí viene otro problema. ¿Sanidad de qué? Si no hay enfermedad. ¿Sanidad de qué? Si ya no hay muerte. Pero volvemos a la misma idea del Génesis, prácticamente. En el Génesis, el hombre no moría, pero había un árbol de la vida del cual no comía. El hombre no padecía de enfermedad, pero se supone que debía comer del árbol de la vida, el cual no comió. Entonces, aquí lo que está queriendo decir es de que ellos necesitarán como constantemente alimentarse de ese árbol, tal vez para fortaleza, qué sé yo. ¿Cómo serán los cuerpos de ellos? Es como pensemos cómo eran los cuerpos de Adán y Eva. No, lo sabemos, pero después de la caída sí sabemos cómo eran sus cuerpos, ¿verdad? Débiles, con enfermedad, cualquier cosa nos marca, nos corta, nos golpeamos, nos cansamos, pero así no era Adán y Eva. Aquí están volviendo al principio, restaurando la creación. Ahora el árbol, su fruto y sus hojas son para que el ser humano siga disfrutando de salud, pero no es porque esté enfermo. ¿Cómo explico la idea? Podemos seguir disfrutando la salud aún estando saludables. A veces usted está saludable, pero necesita comer de forma saludable. Entonces es una dependencia que tienen que tener de quién, de Cristo. Aquí hay una idea que dependen de ese árbol, dependen de Jesucristo para estar en ese lugar. No hay muerte, sí, pero igual Adán y Eva necesitaban de la presencia de Dios que se paseaba sobre el árbol. Necesitaban de Dios. Sí. Esa podría ser una suposición, no está mal, lógica, pero tendríamos que pensar que entonces hay enfermedad. Y entonces si hay enfermedad ya no hay perfección, ¿verdad? Yo lo que pienso es que más bien como que eso le daba como más fuerza, ¿verdad? Más vigor. No significa que la necesitaran. Ahí lo que significa como para extender ese vigor y esa salud. Más que todo, porque ya hay pasajes que dicen que ya no hay muerte ni enfermedad. Entonces caeríamos como una contradicción. Pero esa sanidad, también sanidad se puede traducir, hermana, por salud, por la palabra salud. Entonces necesitaban eso como para seguir. Otra pregunta. Dice que los árboles de la vida estaban juntados a los lados del río. Que eso significa que es la vida abundante. Puede simbolizar. Sería la vida abundante que los redimidos, o sea, que los redimidos disfrutarían de la ciudad. Porque Jesús dijo, de su interior correrían ¿qué? Ahí donde viene la parte simbólica. Yo no tengo problema en ver la parte literal y simbólica a la vez. Si alguien quiere ver nada más la parte espiritual, está bien. Correrían de su interior que ríos de agua viva. Y él se refería a la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces Jesús siempre hablaba del agua viva, de los ríos de agua viva. Entonces sí, eso simboliza también eso. Pero cuando las personas van a estar con entonces no será posible que esos árboles que van a estar todo el tiempo ahí dando cosecha, entonces las personas se van a estar alimentando de esos árboles. Pareciera que es lo que nos quiere decir, que las personas lo van a hacer. Pero que haya enfermedad, lo dudo, pero siento que lo necesitan para mayor vigor. No están en un estilo angelical estas personas. Quiero que ustedes vean. Si creemos que ya hubo resurrección antes, si creemos de que ya la iglesia, lo que cree, ya fue arrebatada, esta está en un estado glorioso. Ellos han sido pasados del milenio al paraíso, del milenio al estado eterno, a los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces estas naciones necesitan ese alimento.
pastor, realmente si uno lo ve, en la Biblia no se menciona que cuando estemos en la presencia del Señor y en la eternidad ya gobernando con Él, tengamos que alimentarnos. No. No lo menciona. No. De hecho, si vamos al principio, Dios no le había dicho a Adán, mata y come, como dijo a Pedro. ¿De qué se alimentaban? Se alimentaban. Sí, pero sí les dijo que comiera de toda hierba, ¿verdad? Y del fruto de los árboles. Ok, porque el hombre en su origen es vegetariano, no carnívoro, pero bueno. En su origen, ¿verdad? No se me haga vegano ahorita. No, estamos hablando de Sí. por el pecado y demás, ¿verdad? Terminamos comiendo chicharrón. Comiendo animales, eso es otro tema. Necesita un sacrificio para poder seguir viviendo y obtener la proteína que el cuerpo necesita. Sacrificio. Yo interpreto, Randall, interpreto que ese va a ser nuestro alimento ya. Las hojas y los frutos del árbol. Está bien, no hay problema. El asunto que dice las naciones que hubieran sido salvas. O sea, se supone que nosotros no estamos ahí, porque ya sea que usted crea en el rapto o no crea en el rapto, ya nosotros hemos sido transformados con la venida de Jesús. Sí, glorificados. Entonces eso es para los otros, lo que quedaron en otro pesaje. Es lo que está dando a entender el texto, ¿verdad? Ellos no están en la misma condición. Vamos en el rapto, estamos angelitos. Como ángeles, digo, seremos como ángeles, digo. No necesitaremos nada de eso. Pastor, y no se podría ver en la parte de sanidad para las naciones, eventualmente en tanta tragedia de los Juanes. Sí, o sea, puede ser que sea simbólico también, puede ser, pero él hace la claridad cuando vimos en este capítulo las naciones que hubieran quedado, las naciones que hubieran sido salvos. Él lo subraya, cosa que no hacen los demás capítulos que no mencionan naciones. Okay. Dígame su duda, para ver si la puedo resolver, si no se la mando por pensar. Yo no soy pensando en los niños, ¿verdad? Cuando se da el plan de salvación a los niños, yo no utilizo personalmente las calles de oro, pero he escuchado, he estado en otros lugares, incluso acá mismo, donde se da el plan de salvación a los niños y se les dice que las calles de oro están en el cielo. Entonces eso no siento que eso no está correcto con lo que estamos aprendiendo hoy y va a generar confusión. No tanto, porque recuerda que la nueva Jerusalén va a descender a este cielo nuevo y a esta tierra nueva. Y entonces recuerden que ya no hay la división cielo y tierra, se hace un cielo-tierra, por así decirlo, se hace una nueva creación donde la presencia de Dios ya está en la tierra, donde el cielo está en la misma tierra que Él creó, no es la misma. No sé si es cuadrada, como sea, pero no es la misma tierra que hoy habitamos. Ya sabe cómo nos la dejen, ¿verdad? ¿Sí está correcto que se le diga a los niños? No se puede tampoco negar, porque en ese momento van a haber esas supuestas calles de oro, simbólicas o no simbólicas, pero o sea, no afecta a la enseñanza. No hay La problema. ciudad va a descender. Ok, entonces, el árbol de vida era para la sanidad. Bueno, no hemos llegado ahí todavía. Perdón, yo era el que no lo pasé. Vamos a ponerlo. Para los fotógrafos. Ok. Entonces, tenemos un río limpio de agua de vida. Tenemos un árbol de vida para la sanidad de las naciones. Tenemos en el verso 3, que ahí es donde no podemos pensar que hay enfermedad, porque el verso 3 me dice que y no habrá más maldición. Ya como sea la enfermedad, una maldición, la muerte, ¿verdad? No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Cuáles son los siervos? Si hay naciones que necesitan comer del árbol, y hay siervos, y no está diciendo que son ángeles, ¿quiénes son los siervos? Los que ya fueron salvos en las etapas que ya vivimos, ¿verdad? La gran tribulación, los sacados de la gran tribulación, la iglesia, ¿verdad? Esos son siervos y estos son naciones, ¿verdad? Acá hace una
diferenciación. Diferenciación en eso. Entonces, los siervos, ¿verdad? Sus siervos le van a servir. Y yo sé que lo digo de manera de broma, pero si a usted no le gusta servir a Dios, está en problemas. Si a usted no le gusta adorar a Dios, está en problemas. Porque en el cielo lo que más hay en Apocalipsis es adoración. Y nos dice que en el milenio le vamos a servir. Y nos dice que en la eternidad seguimos sirviendo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pero sigue el servicio, ¿verdad? Yo pensaba que iba a descansar, dice alguien, ¿verdad? Sí, va a descansar, pero este servicio no cansa. Este servicio ya no le duele, ya no es agotador, ya no es estresante, porque ya todo es perfecto. ¿Entienden? Es diferente. No lo asocia a trabajo, asócialo a disfrutar. O sea, no estamos ahí sentados oyendo solamente a Dios, pero también le servimos de alguna manera. También hay gente a quienes servirle, probablemente, los que están ahí. Hay un trabajo. Verso 4. ¿Verán qué cosa? Su rostro y su nombre estará en su frente. Algunos teólogos discuten, no es que aquí vamos a ver a Cristo porque a Dios no se le puede ver, pero la misma Escritura nos enseña la bienaventuranza de que dichosos, bienaventurados, aquellos, ¿verdad? Los mansos. Y uno de ellos dice, porque ellos verán a Dios. Aquí ya somos perfectos, entonces podemos ver su gloria, podemos ver a Dios. Tal vez podemos entender que Él es Espíritu, tal vez Cristo es la manifestación visible del Padre, pero aquí está hablando de Dios. Y vea el verso 3, que me pregunté una cosa, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero, vean que están pegados, estará en ella, sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Vea que habla en plural y después en singular. Dios y el Cordero, al final verán su rostro. La Trinidad, hermano, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y son uno solo. No nos está haciendo diferencia, ver a Cristo, y ver a Cristo, ver al Padre. Y Jesús mismo lo dijo, el que me ve a mí, ha visto al Padre, en San Juan. Y ahí dice que verán su rostro. No va a haber allí, ¿qué cosa? También lo vuelvo a repetir en el 5. Noche, porque le gusta la noche. No tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Es cierto, simbólicamente, viendo la parte simbólica, la oscuridad, la noche representa la oscuridad. Ya no va a haber oscuridad, ya no va a haber maldad, lo que va a haber es luz. Y Jesús es luz, su presencia es luz, ¿verdad? Y existen muchos pasajes donde dice la Escritura que Jesús es la luz del mundo. No se va a necesitar lámpara, no va a necesitar usted electricidad, porque Dios mismo ilumina la ciudad. Vean al final, Dios el Señor, ahí está uniendo a los dos. Dios el Señor los iluminará. El título del Señor se le da a Jesús. Dios el Señor los iluminará, y vea aquí de nuevo, los vuelvo a separar, y reinarán por los siglos de los siglos. No, Jesús no deja el trono de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Es cierto que Él va a reunir todas las cosas y se las entregará a su Padre, como dice, creo que Romanos, ahí lo estudiaremos, pero Él no deja el trono porque Él también es Dios. Ahí está. Ambos o Él reinan. Hace juego singular y luego plural, y así nos lleva el pasaje a hablar del trono de Dios y de Cristo, y acá nos dice que van a reinar por los siglos de los siglos y que verán su rostro de forma singular. Hay un juego de palabras intencional para darnos a entender que Cristo y Dios son lo mismo. Exhortaciones sobre, ahora aquí, de aquí pasamos, esta parte como que era más pesada teológicamente, de aquí pasamos a algunas exhortaciones sobre la venida de Cristo. Verso 6 dice, me dijo estas palabras. ¿Cómo son estas palabras? Fieles y verdaderas. O sea,
te estoy diciendo la verdad. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, recuerden que se hablaba del espíritu de Jehová, basado en Isaías capítulo 11, pero se refiere al Espíritu Santo, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿Okay? Entonces él está aquí diciendo que es verdadero y que Juan es como de los profetas del Antiguo Testamento. Le está dando ese valor. El espíritu de los profetas está en Juan y lo que ha dicho es verdadero. Si queríamos creer que lo que Juan está diciendo ya no cambia, ya no es importante, porque ya terminaron los profetas. No, aquí está diciendo que tiene el espíritu de los profetas, por lo menos el cierre del canon, ¿verdad? El canon bíblico. ¿Ok? Quiero hacer una salvedad. Por ahí, en algún momento, algún apóstol dijo que él era igual a los apóstoles del Nuevo Testamento, porque él podía tener revelación directa de parte de Dios, vamos a decir que, ¿okay? Y que él podía traer revelación como las Escrituras, porque él era un apóstol. O sea, él podía añadirle a las Escrituras. Ojo con eso, porque si yo soy apóstol y yo estoy al mismo nivel de los apóstoles del Nuevo Testamento, entonces tengo la misma autoridad y tengo el espíritu de los profetas y puedo añadir cosas que la Escritura, digamos, que le hace falta. Hoy vamos a ver que la Escritura está cerrada con el Apocalipsis. Ya no puede haber más revelación, aunque aparezca un libro por ahí que escribió Pablo, y puede ser que sea cierto, pero ya se cerró en Apocalipsis. Dios cerró su palabra en Apocalipsis. Entonces, cualquiera que diga que tiene una revelación nueva por encima de las Escrituras, tiene un problema muy grave. Y bueno, usted sabe que también en la religión oficial se dice que cierto personaje tiene mayor autoridad que las Escrituras. Va en este orden, ¿verdad? Creo que va la tradición, no menciona el líder religioso, y de último, las Escrituras. Es al revés. La Escritura debe ser la norma de fe por encima de cualquier apóstol, profeta, pastor, líder. La Escritura está por encima, no lo olvidemos. Cuando alguien me cambia la fórmula, estamos en graves problemas. A manera de chiste, pero sucedió en una congregación. Había dos personas, vamos a sacar de ejemplo ustedes, pues son pareja. Habían dos personas que de casualidad se sentaron juntas, ¿verdad? Y el pastor entonces le dice: el Señor me dice que ustedes se van a casar. El Señor me dice, esa frase, y vea que yo soy bastante abierto por lo que usted me ha visto, pero esa frase, aunque yo sienta que está cierto, lo tengo que filtrar muy bien, porque es muy pesado. Tiene que estar bien seguro, ¿verdad? Para decir algo así. Es decir, siento, percibo, que ya decía el Señor me dijo, tal. La gente, oh, gloria a Dios, algo enorme, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, ya íbamos a cantarle el matrimonio. Entonces se acerca la pareja al pastorcito y le pregunta: hermano, ¿cómo es eso? ¿No le dijo eso? Sí, el Señor le dijo: tenemos que divorciarnos nosotros de nuestras parejas para casarnos. Es que no había campo en la iglesia y nos sentamos juntos, pero ni lo conozco. Entonces ya entraríamos con otro problema, el matrimonio y todo. Entonces, si él quería seguir su error, tendría que decir: no, ese Dios me dijo, ¡pum! ¿Y el matrimonio? ¿Qué pasó? Y lo que dice la Biblia del matrimonio, ¿qué pasó? ¿Verdad? O la causal de algún divorcio, esa es una causal de un divorcio, una revelación. Entonces vean que vamos en enredos. La palabra profética más segura son las Escrituras. Todo lo demás puede estar sujeto. No quiero decir que la gente no pueda tener una palabra de parte de Dios, pero hermano, hablé en el discipulado, sométalo a las Escrituras. Dios no tiene teléfono chocho. Podemos hacer la dinámica. Yo le digo algo a usted, terminamos allá afuera, probablemente es otra cosa totalmente distinta. Dios no va a llamar al vecino para hablarle a usted.
le puede hablar a usted directamente, a través de las escrituras o tratar directamente con usted. Pero en el momento que yo involucre a alguien, estamos en problema. Y permítame una ilustración más, para ver si me puede captar la idea. No es que el pastor más cerrado. Yo sí creo que Dios puede hacer lo que Él quiera. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. ¿Okay? Cuando yo era niño, cuando era niño, me acuerdo que no teníamos teléfono, de esos teléfonos, sino que la dueña de la casa donde estábamos tenía un teléfono. Entonces ahí, mi papá no vivía con nosotros, sino que nos llamaba. Y a veces no estábamos, ¿verdad? Entonces ahí dejaba el mensaje con la vecina. Cuando la vecina daba el mensaje, a veces le añadía un montón de cosas que mi papá no había dicho, ¿verdad? Le añadía. Había algo de verdad, pero había una exageración. Cuando yo dependo de profetas para que Dios me hable, estoy corriendo el riesgo que me añadan cosas. Y cuidado que ni Dios ni le habló. Estoy corriendo el riesgo. Siempre debo tener mi comunión directa con Dios. Si Dios me confirma por allá, me confirmó ya algo que Dios me habló, ¿verdad? Pero eso es sumamente peligroso. Tengo otra razón. Hermano, no hay que olvidar que la mayor revelación es su palabra, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que uno necesite, cualquier índole del área de nuestra vida, siempre Dios nos lo va a revelar a través de su Diga palabra. su palabra. Ahora, no, estoy de acuerdo 100% con usted, digamos, pero hay detallitos que sí necesitan una dirección específica. Por ejemplo, tengo 2 o 3 trabajos, ¿cuál escojo? ¿Verdad? Vamos a ir a la oración para que Dios nos guíe qué decisión tomar. Pero hay cosas que ya están claras en la escritura y como el caso del matrimonio, no tengo que. Usted mencionaba ahora de que hay, y no sé si se les puede decir religiones o sectas, ¿verdad? De que dice, Dios me reveló esto y esto y esto, y no está dada la palabra. Yo le puedo dar Exacto. un consejo, una dirección Exacto. a una persona, La persona, pero a través de lo que Dios me ha revelado a través de Sí. su palabra, ¿verdad? Para eso Dios dejó el Espíritu Santo, ¿verdad? Exacto. Y además, Dios nos bendice con pastores, con hermanos que son con más experiencia o más entendido, porque todos vamos en el camino, ¿verdad? Podemos acercarnos a un hermano que sea espiritualmente maduro, ¿verdad? Y que a través de su palabra no es que uno no pueda dar un consejo o un testimonio personal, pero es más Hay que práctico filtrarlo, y sí. más fiel Pues, a través de su inclusive el palabra. pastor se puede equivocar. Inclusive el pastor se puede equivocar, dar un consejo que no es. Por eso tenemos el Espíritu Santo también nosotros para discernir lo que viene de Dios. Eso, ayer yo lo hablaba con mi esposa, yo le decía a ella que cuidado hay que tener con el estar oyendo, porque yo veo muchos hermanos, en muchos de mis años, que oyen cualquier emisora, perdón, no tengo nada en contra de las emisoras cristianas, pero yo conozco personas que buscan que la vida, que Faro, que esta, que Sendas, que la otra, para estar oyendo pastores y pastores. Eso hay que tener mucho cuidado, porque las doctrinas son muy diferentes y por lo general terminan confundiendo a la persona. Yo soy de los que pienso, que si yo estoy en esta iglesia, la persona que Dios está utilizando para guiarme a mí es mi pastor y no otro pastor de una emisora, ni otro pastor de un canal, ni un pastor de... O sea, ese puedo oír, pero puedo comparar. Pero como darle la razón a todos es donde estamos. Sí, desde el tema de la pandemia, para ir cerrando el tema, esto es muy amplio y un día lo vamos a tocar, ¿verdad? Y hay muchos casos. Desde la pandemia se hizo muy popular el mensaje, los videos, el que dijo por acá, el otro predicador por acá, y es cierto, hay unos muy buenos y otros que no, y aún entre los muy buenos tienen diferencias doctrinales, ¿verdad? Porque tienen una posición, por ejemplo, en el campo, yo he oído predicadores muy buenos, pero su posición teológica es diferente en este punto.
Entonces, si yo no tengo madurez, conocimiento, se me va a hacer un enredo. Y más si estamos hablando que estoy escuchando a alguien ya hereje, que ya sí no está en el marco de lo normal, sino que se fue por otro lado, ¿verdad? Entonces no sé discernir eso. Entonces sí hay que tener mucho cuidado y tener madurez, tomar lo bueno, dijo el Señor, y desechar lo malo. Ustedes son muy buenos, en los temas de la cultura, porque ese día por el tipo de Porque mira, como no es tanto eso, yo creo que hay temas que la Biblia no es 100% clara, hay que ser muy sincero, ¿verdad? Encuentro puntos a favor de un lado y puntos a favor de otro. Entonces, en eso el evangélico da libertad a tener una posición y a tener otra posición. Las iglesias tenemos una columna vertebral, lo que es bíblico. Y de aquí hay diferencias en este punto y diferencias en este punto, y todavía entra entre lo normal, ¿verdad? Entonces va a haber diferencia porque no todos vemos las cosas de la misma manera. Alguno agarra Apocalipsis, por ejemplo, no lo quiero enredar, y yo le diría, ¿dónde menciona la iglesia? Después de las primeras iglesias, ¿dónde se menciona? Entonces alguien dice, ¿no se menciona? Entonces yo no puedo afirmar que hay rapto, diría la persona, porque no se menciona, ¿me entiendes? Entonces, otro diría, sí, yo puedo, no está, porque se la llevó, por eso no se menciona. ¿Ves? Hay puntos que sí son como difíciles, y este libro lleva varias interpretaciones porque no es un libro sencillo, es un libro difícil, y va a haber diversas interpretaciones. Entonces pueden ser buenas personas, pero con interpretaciones en algunos puntos un poco diferentes. Bueno, seguimos al 6 entonces. Un día discutiremos eso, si Dios habla, no habla, revela, no revela, lo discutiremos a detalle. Yo no niego que Dios pueda hacer cosas, sino le digo que tenga cuidado, mucho cuidado. Verso 7, ¿verdad? Dice, he aquí yo vengo, ¿qué? Pronto. Para Dios pronto fueron 2000 años, ¿verdad? Bienaventurado el que guarda las palabras de ¿qué? De la profecía de este libro. O sea, ¿qué guardar? Y guardar es atesorar, analizar. Yo en los puntos complicados vamos a ver que no es lo que el Señor quiere que yo me ponga a discutir si hay milenio, no hay milenio, sino quién enseña. Vamos a tratar de hacer ese ejercicio al final. ¿Qué nos enseña el texto? Entonces, debo guardar las palabras del libro, debo atesorarlas. Por ahí nos dijeron que leer el libro de Apocalipsis te hacía loco. ¿Quedaron locos ustedes en este año? No, creo que no, ¿verdad? No me asusten. Creo que no nos hace locos. Nos abre más el panorama. Sí, vamos a tener dudas porque es un misterio y todo no está claro. Lo vamos a tener claro cuando estemos con el Señor, pero tenemos una idea general. Hay que estudiarlo, siga leyéndolo, siga estudiándolo. Eso es sano. Es bienaventurado el que lo lee, el que lo estudia. Y aquí está cerrando con la misma idea. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. No crea que te va a hacer loco como enseñaron por ahí. El verso 8 nos dice, yo Juan, el que oyó y vio estas cosas. ¿Ok? ¿Qué está diciendo? Yo las vi, yo las escuché. O sea, doy testimonio de eso. Después de que las hube oído y visto, ¿qué hizo? Léalo ahí. Otra vez, Juancito. ¿Verdad? Ya habíamos visto que Juan, cuando ve al ángel, se quiso postrar. Capítulo anterior, ¿verdad? Se quiere postrar. Y aquí de nuevo se vuelve a intentar postrar. Hay varias ideas. Puede ser que es de la admiración de lo que estaba viendo, no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Puede ser que al ver ese ángel tan estupendo sintió darle algún tipo de honra, como se saludaba en aquel tiempo, algún tipo de reverencia. Pero igual el ángel no acepta ningún tipo de reverencia, y eso es muy importante para el tema de la adoración a los ángeles. Nos quede bien claro. Los ángeles verdaderos no aceptan adoración, según la Biblia, donde lo hemos visto, no aceptan adoración. Alguien dice que se le presentó un ángel y lo adoró y todo, perdónenme, pero lo que se le presentó, si fue real, fue otra
cosa. Porque el ángel de Dios no acepta adoración. ¿De dónde sacó eso? Ya hemos visto 2 veces esto, pero en la de hoy vuelve a decírselo para que nos quede claro, ¿verdad? Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. 9, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, estoy al mismo nivel, soy un esclavo, soy un siervo igual que tú. Yo te estoy dando una información a ti, tú se la tienes que dar a nosotros, somos iguales. Él es más poderoso, sí, pero son siervos los dos. Él tiene más poder, Juan no tenía ese poder, pero lo ve al mismo nivel. Soy siervo igual que tú. Somos consiervos, ¿verdad? Tuyo y de tus hermanos los profetas. Ok, y podemos decir, bueno, él porque él era profeta, pero vea cómo dice. Él dice que él es consiervo, pero también consiervo de quiénes. Hay una I. Y de los que guardan las palabras de este libro. O sea, si yo digo, Juan porque era apóstol y la iglesia ya lo hizo santo, por eso le dice no me adores, somos iguales. Pero aquí dice de los que guardan la palabra, o sea, cualquier creyente, somos consiervos. Si no solamente Juan, sino soy consiervo de todo lo que guarda la palabra de Dios. Entonces, no me deben adorar. Y los que guardan la palabra de Dios es más amplio, y los incluye a ustedes, hermanos. Incluye a los hermanos de las iglesias, incluye a todos los creyentes. No deben adorar porque soy consiervo tuyo y de los que guardan la palabra de Dios. ¿A quién manda a adorar? Adora a Dios. Tu adoración debe ser a Dios únicamente. Es regañada, ¿verdad? No quiero meterme, y menos con la grabación, con la iglesia tradicional. Yo sí creo que Dios tiene personas en todo tipo de lugares y llama y saca personas de distintos lugares, pero la doctrina es el problema. Y aquí la doctrina de la adoración a los ángeles está incorrecta. Punto. ¿Verdad? No quiero juzgar a la iglesia ni todo lo que hace, no. Me refiero a eso. Más nosotros también venimos de la iglesia católica. O sea, querramos o no, en algún momento de la historia éramos parte. Y en algún momento de la historia nos separamos. Entonces hay que tenerlo eso muy claro también. Pero la adoración a los ángeles no es bíblica. Seguimos entonces. El verso 11. El verso 11. Perdón, vamos al 10. Gracias. ¿Qué nos dice el versículo 10? El versículo 10 dice: y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Qué era sellar? Cuando sellaba un libro estaba cerrado, no se podía abrir. A Daniel se le dijo lo contrario, habían cosas que le dijo, séllalas. Las cosas de que dijeron los 7 truenos, si se acuerdan, le dijo, séllalas, no las escribas. Y aquí le dice, no las selles. O sea que este libro está abierto para nosotros. Se puede leer, no las cierres, no las selles, no lo guardes. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. ¿Qué pasará? Versículo 11. Dice que el que es injusto sea injusto todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Algunos han interpretado que significa que ya no se puede hacer nada, el que agarró su camino está listo, ¿verdad? El bueno sigue siendo bueno y el malo va a seguir siendo malo. Sí y no. Está queriendo decir que cada uno va a seguir su camino, o sea que la tierra no va a mejorar, habrá gente buena y habrá gente que va a seguir haciendo lo malo, que lo que él ha profetizado va a suceder, que las cosas no van a cambiar. Y podemos ver que a pesar de que se supone que la civilización 2024 somos más inclusivos y somos más de amor y paz,
Vemos cómo estamos al borde de una tercera guerra mundial. ¿Qué pasó con todos los valores que se han proclamado durante todo este tiempo? Somos el ser humano más educado y que más intelectual. Se pensó que ya las guerras eran cosas del pasado. Seguimos siendo los mismos de la antigüedad, de la misma manera de pensar. El malo seguirá siendo malo y el bueno seguirá siendo bueno, pero eso no significa que no se pueda cambiar. Más adelante da esa opción, pero la humanidad en sí va a seguir su camino. Esto no va a mejorar, hermanos. Perdone que sea fatalista. En la tierra no va a mejorar, va a un punto para que estas cosas se desarrollen. Y yo no quiero ser de aquellos que dicen, ya viene el Señor, pero no, porque caigo en lo mismo. No puedo decir eso. Pero, ¿qué dijo el Señor en Mateo 24? Que oiréis de rumores de guerra, guerras y rumores de guerra, ¿verdad? Y era principio de dolores, o sea, estaba a punto de dar a luz. Y estamos en momentos que la Unión Europea, ¿qué quiere? Unirse. Siguen hablando de un solo gobierno, de un solo orden mundial. ¿De dónde viene eso? Tiene que darse lo que se tenga que dar para que el mundo vuelva a acomodarse de alguna manera. Bueno, acomodarse preparando el camino a esto que hemos estudiado. Yo espero que pasen 100 años o más y no veamos nada, no tengamos que ver nada de esto, pero todo parece, hermanos, que el tiempo está así. Todo parece que el tiempo está así. ¿Qué estamos haciendo? Seguimos como si nada. Estamos orando por las naciones, estamos pidiendo por Israel, estamos pidiendo para que Dios haga su voluntad. ¿Cómo está la iglesia? En otra cosa, hermano, no me refiero a esta, me estoy refiriendo de forma general. Entretenidos en otra cosa. Verso 12 dice: he aquí, yo vengo pronto. ¿Y con qué viene? Mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Aquí está hablando ya Jesús, ya no es el ángel. Aquí está hablando Jesús directamente. Aquí yo vengo pronto, o por lo menos está el ángel profetizando. Yo vengo pronto, en mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Esto le está hablando a la iglesia y al lector. Estamos en la conclusión. Y él está diciendo: vengo pronto. Preste atención a lo que sucede. Probablemente está escrito para nosotros esto. Vengo pronto, ¿verdad? Y recuerden que yo voy a recompensar a cada uno, eso es a la iglesia, según su obra. Y ya lo hablamos. El verso 13 va terminando diciendo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí él se está identificando como Dios nuevamente, el principio de todas las cosas y el final de todas las cosas. No nos asuste lo que está sucediendo, todo está bajo control del Señor, aunque sea terrible lo que pueda suceder. Bienaventuranzas y exclusiones. El verso 14 nos da una bienaventuranza. ¿Quiénes son bienaventurados? Ahora no está hablando de la gente de esa época, nos está hablando a nosotros. Bienaventurados los que lavan, ¿qué? Su ropa. Pastor, yo lavo mucho mi ropa. Los que lavan sus ropas, pero ¿a dónde estamos hablando? Se arrepienten, lavan las ropas con la sangre de Jesucristo, se limpian, ¿verdad? Se han arrepentido, han pedido perdón. ¿Qué ventaja tendrán esas personas? ¿Qué pasará con ellos? Verso 14. Para tener derecho al árbol de la vida. Bueno, ahí está una posibilidad. Y para entrar por las puertas de la ciudad. Por eso digo que sí se podía aplicar, ¿verdad? Van a tener derecho. ¿Quiénes? Aquellos que han lavado sus ropas. Y aquí hay un contraste. ¿Más? ¿Quiénes no van a entrar? Yo decía de broma, ¿verdad? Los perros decían: Firulay no va a entrar. Los perros no entrarán. Pero los perros era un insulto muy fuerte, pero se refería
a los impíos, a los que no se han convertido, a los que no eran creyentes. Se usaba eso para los que no eran judíos, y se usaba Pedro también para aquellos que practicaban la homosexualidad en la antigüedad. Entonces está diciendo aquellos que no se han arrepentido, aquellos que andan en la maldad, no van a entrar. Ya sabemos que ya fueron juzgados, porque él está hablando de forma general. De forma general, los salvos van a tener estas bendiciones. Y los que no lo fueron, no van a entrar. Pero nos comenzó con los perros, ¿verdad? O sea, los inmundos. Porque el perro era considerado en aquella época, aunque habían algunos domésticos, animales inmundos por lo que comían. El perro era considerado animal inmundo. Los hechiceros, los que practican la brujería, la hechicería, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ay, pastor, pero la salvación no es por obra. Sí, la salvación no es por obra, pero los que rechazan la gracia, entonces sí son juzgados por las obras. Pero cuando yo recibo a Jesús, Él borra mis pecados, los lava. Recuerden, los lava. Estaban sucios mis vestidos, pero los emblanqueció y empezamos de cero. Me perdonó. Pero aquel que no le recibe sigue en su condición de manchado de pecado. ¿Entienden? Entonces aquí hay excluidos. Yo sé que estamos en una sociedad inclusiva, pero Dios no va con la moda. Está excluido de la gloria de Dios. Verso 16. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Y aquí es el único versículo, si lo quiere memorizar, donde se usa la palabra Jesús en Apocalipsis. Siempre se presenta con otros nombres, como el Señor, como el Cristo. Y aquí dice, yo Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio. Y se presenta Él con su identidad humana, con su nombre humano, Jesús, para que nadie lo identifique con otros Mesías. Yo Jesús. Hay grupos que dicen que tienen su Mesías, ¿verdad? Pues solo Jesús dice que tiene su Mesías. Ya creo que se murió hace 2 años su Mesías, y el hijo ahora se le metió el espíritu de Mesías, supuestamente. Hubo una mujer que dijo que ella era Cristo, la encarnación de Cristo, y hay sectas. No, Cristo es Jesús. Nada más. Fue Jesús. Aquí hay un llamado, entonces, vamos a los llamados, ya casi concluimos. El llamado del Espíritu y la esposa, verso 17. ¿Cuál es el llamado del Espíritu y la esposa? Dicen, ¿qué dicen? Ven. Y el que oye diga, ven. Es el llamado. ¿A quién están llamando? El Espíritu de Dios añora el regreso de Jesús. Y se supone que usted, la novia, la esposa del Cordero, la iglesia, también añoramos que el Señor venga por nosotros. Más por todo lo que está pasando. Ven, ven, Señor Jesús. Ven. Esa debe ser nuestra petición. Ese debe ser el clamor del Espíritu. Ven. El Espíritu y la novia dicen, ven. El que oye, o sea, usted que me está oyendo también, ¿qué debe decir? Ven, ven, Señor Jesús. Y el que tiene sed, ahora llamado, es del Espíritu y la esposa, pero a otro tipo de personas, llama a Jesús. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome, aquí simbólico, del agua de vida gratuitamente. Y aquí va el mensaje. Aquí es una predicación, está cerrando él con un llamado. El que leyó esto y tenga sed, venga. Como dijo él, el que tiene sed, venga a mí, venga. Esto es Jesús haciendo un llamado a la congregación donde se leyera este pasaje. Y si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, el Señor le está hablando directamente a través de este pasaje, que abra su corazón. Si tiene sed, ven. El que quiera, tome del agua de vida que Él te quiere dar gratuitamente. Vean cómo cierra Apocalipsis con un llamado al arrepentimiento, con un llamado a tomar del agua de vida que hemos oído, de esos ríos, si usted lo ve simbólico o literal, pero ahora lo dice espiritualmente. Ven y bebe.
toma del agua que Jesús te ofrece. Y bueno, lo que estábamos hablando de los que añaden, ¿verdad? De los profetas falsos que pueden haber por ahí. Bueno, el verso 18 va cerrando también con una exhortación más sobre eso. No añadan al libro, verso 18, yo testifico a todo aquel que oye estas palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, a estas cosas, ¿qué pasará? Dios le traerá ¿qué? No añada. Ok. Ahora, pastor, pero ¿cómo vamos a hacer si yo no lo sé todo? Está bien, pero él no se está refiriendo a una persona que está leyendo, naturalmente está refiriendo a los falsos profetas. No le deben añadir Apocalipsis. No le añades. No le añadan nada. Son aquellos que intencionalmente añaden cosas para enredar a la gente. Pero tampoco le debes ¿qué? Quitar, según el versículo 19. No le quites. Si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, ay, porque es muy duro, ay, porque es muy fuerte, ay, no, brinquémonos esto. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, no va a tener oportunidad. Eso es prácticamente como la blasfemia del Espíritu Santo, que no tiene perdón. Es el único pecado que no tiene perdón. Si yo intencionalmente le quito, intencionalmente conociendo, le añado. No es alguien por desconocimiento, que no se asuste. No es alguien porque no sabe manejarnos, lo hace de toda la mala intención. Esos son los apóstatas, los falsos profetas que tergiversan las escrituras a su conveniencia. No son posiciones doctrinales, no. Es mala intención. Usar la Biblia para mala intención. Y esto se aplica a toda la Biblia. Hay de aquel que agarra la palabra de Dios para engañar a los demás, para robarle a los demás, para afectar a los demás. El cierre del libro de la Biblia dice que esta persona tiene grandes problemas con Dios. Verso 20. Alguien que me lea el verso 20. ¿Qué dice? El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Quién da testimonio de eso? Estaba hablando Jesús, pero ahora vea que es un cambio de personajes. Era el ángel, ahora se metió Jesús a hablar, y ahora ¿quién está cerrándonos? Juan. Ok, Juan es quien dice, el que da testimonio. Yo doy testimonio de que Jesús me dijo eso, que viene pronto. ¿De qué da testimonio? De que Él viene en breve, que Él ya viene. Yo doy testimonio que Él dijo eso. Yo lo aseguro. Vea, y dice amén. Sí, vea la oración de Juan. A mí me faltó añadir eso. ¿Qué pide Juan? Que venga. ¿Quiénes pidieron que viniera? ¿El Espíritu Santo? La iglesia, la novia o la esposa. Y ahora Juan mismo dice: sí, ven, Señor Jesús. Dice amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y termina él, hermanos, este versículo diciendo esta frase: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. ¿Nos está bendiciendo? Estamos leyendo las palabras de Juan. Juan está bendiciendo a la iglesia que leyera eso. La gracia de Dios esté contigo. Todo lo que va a venir a la humanidad va a ser terrible, pero que la gracia de Dios esté con ustedes. Y dice amén. Así sea. Somos salvos por gracia. La gracia de Dios realmente debe estar con nosotros. Voy a poner rápidamente, sé que el tiempo ha avanzado, no voy a extenderme, lo que tengo acá de conclusión. No habrá más muerte ni enfermedad. Se afirma el pronto regreso de Cristo. Se muestra que Jesús es el Cristo y es Dios. El ser humano seguirá su destino. Aún así Dios seguirá llamando
a personas al arrepentimiento, al ser humano. Dios recompensará a todos sus hijos fieles. Los falsos profetas tratarán de añadir o quitar al Apocalipsis y a toda la Biblia, pero tendrán que, al final, graves consecuencias. La iglesia debe anhelar ¿qué cosa? El regreso de Cristo. ¿Y qué hemos aprendido nosotros del Apocalipsis? Yo no sé usted, ¿verdad? ¿Qué ha aprendido? Yo he aprendido que Dios siempre está en control, que Dios tiene autoridad por encima de Satanás, que Jesús triunfó sobre la cruz, el pecado y la maldad, que somos bienaventurados al estudiar y guardar su palabra, que la humanidad, aunque queramos hacer lo que queramos, va a ir hacia la destrucción, que los hombres de la tierra van a levantar un gobierno anticristiano, yo creo que ya está en función, que el ser humano merece el castigo de Dios, que aún en los tiempos finales, hermanos, Dios va a dar oportunidad de salvación a las personas, que Jesús prometió regresar pronto, que la adoración únicamente debe ser ¿a quién? A Dios, y que debemos resistir las aflicciones y las pruebas, así como esa gente de aquella época futura lo van a soportar. Que Apocalipsis cierra invitándonos, si hay alguien que no lo ha hecho, a recibir a Cristo y a vivir en santidad. No sé qué ha aprendido usted, pero por lo menos estas enseñanzas son sumamente importantes. De un libro que la gente dice que es para gente loca, un libro que dicen no puedo extraer nada de él, vea las enseñanzas que tienen para nosotros. Gracias por estar con este estudio, gracias por hacer el esfuerzo, ¿verdad? Sé que hay personas que quisieran estar hoy, no están por razones específicas, pero gracias a todos ustedes también por apoyar el estudio, y creo que a esta hora los estudios pueden ser pesados, pero hasta aquí nos ayudó el Señor. Así que yo le motivo a que siga, ¿verdad? Adelante, tal vez en el de Navidad hacemos un tema más diferente, y en enero ya retomamos lo que son las temáticas del libro de Romanos, que también es sumamente importante para nuestra fe y nuestra doctrina. ¿Qué tal si oramos, hermano? Le invito a que se ponga de pie, ya se despierta, ¿no? Se mueve, se estira un poquito. Y damos gracias a Dios. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos llegar hasta este momento. Gracias por la riqueza. Y sé que, Señor, tal vez se me han quedado muchas cosas de este libro de Dios. Pero sé también que tu Espíritu Santo le va a ayudar a mis hermanos a encontrar riqueza, a encontrar verdades, a encontrar principios, a seguir estudiándolo, a seguir meditando en el mensaje. Ayúdanos a guardar este mensaje. Hoy, Señor, que el mundo está de cabeza, que estamos al borde de guerras, que esperamos que sean solo rumores y no sean guerras efectivas, Señor. De Dios solo podemos decir: ven, Señor, ven por tu pueblo, ven por nosotros. Si alguno, Señor, se ha descuidado en su vida espiritual, Señor, lávanos, lava nuestras vestiduras, límpialas, Señor, para estar preparados para tu venida, Señor. Que tú nos encuentres limpios, con vestiduras de santidad, Señor. Y aquellos que no te han recibido, que puedan invitar al corazón para poder tener parte en el reino de los cielos. Gracias por mis hermanos en esta hora. Te pido que los lleves con bien, que los lleves a su lugar de destino y que le des una noche de descanso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.